Sí, hermanos, aquí tengo un té ahí para el estéreo. Estaba un poquito afectado de la garganta, pero no ha sido no fue por cantar los goles, porque no hubo, ¿verdad? Así que no piense mal. Y de todas maneras, no soy de los que pierdo el control por un juego, que al final de cuentas no es tan importante. Tiene importancia, pero no tiene mucha importancia. Así que hoy yo amanecí exactamente igual que ayer, porque tu diestra me ha sostenido. Amén. No hay diferencia. Porque si la gente que gana o pierde, pues tiene diferencia. Lo que pasa es que cuando uno ganó, ya no hay diferencia. Todos los días son ganadores. ¿Verdad que sí? La palabra de Dios dice que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es un té como de piña, muy bueno. No lo voy a convidar. Está rico. Muchas gracias a doña Carmen que me lo hizo en la mañanita de madrugada. Pero como dijo alguien por ahí, a lo que vinimos. Vamos a ir a Juan capítulo 6. Si tiene su Biblia, ábrela por favor ahí. San Juan capítulo 6, versos 38 en adelante. Vamos a hablar de un tema hoy que es un tema fácil y difícil, por decirlo de alguna manera. Fácil porque lo entendemos. Difícil porque a veces nos cuesta ponernos en la misma sintonía con Dios. Y San Juan capítulo 6, versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Viera que yo siento la necesidad de volver a leer este texto, porque todavía veo algunos que están buscando. Abra su Biblia. Bueno, ya uno no sabe si decir, abra su Biblia o saque el teléfono. Porque ahora la gente tiene la Biblia en el teléfono, ¿verdad? También. Yo sigo enchapado a la antigua. Me gusta el papel, me gusta el olor de mi Biblia, todas las rayas que tiene, etcétera. Está media despegada y todo, pero es mi Biblia. Y por más que leo en la computadora, no me acostumbro. Me van a enterrar con esta Biblia en el pecho, seguramente. Porque tampoco quiero cambiarla por otra nueva. Esta es la mía. Aunque esté gastada y aunque le falte una parte por ahí, pero es la mía. ¿Qué les parece si leemos el versículo 38 otra vez? Pero con mucho detenimiento y tratando de decir al Señor, Señor, usted me está diciendo algo esta mañana. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Padre, alabamos tu nombre, Señor, esta mañana. Te damos gracias por tus virtudes, por tus bondades, Padre. Gracias por tu preciosísima palabra, por las promesas en las cuales nos haces esperar. Gracias, oh Señor, por este texto. Gracias por tu voluntad y gracias por nuestra voluntad también. Pero hoy, Padre, quisiera suplicar que toques nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, y que todos aquí podamos unánimes decir, Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Que así sea, Padre,
por tu honra y por tu gloria. Lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Amén y amén. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios es lo que Dios desea. La voluntad de Dios es el anhelo de Dios. Hay cosas que son la voluntad de Dios y hay cosas que no son la voluntad de Dios. Hay gente que erróneamente cree que porque las cosas ocurren son la voluntad de Dios. Como alguien me dijo una vez, es que si yo me tomo este trago, me dijo a mí una vez, un familiar, si yo me tomo este trago es porque Dios quiere. Porque si Dios no quisiera, algo pase, yo no me lo tomo. Ah, bueno, qué bonito, ¿verdad? Hay que entender una cosa. Dios nos ha dado su voluntad. Dios nos ha revelado su voluntad para que la hagamos, pero la responsabilidad de andar en ella es de cada uno de nosotros. Hay cosas que tenemos que hacer. Porque hay cosas que no son lo que a Dios le agrada y hay cosas que sí son lo que a Dios le agrada. Entonces usted y yo, esta mañana, como dice el texto, Jesús dice, yo no vine aquí para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió el Padre. Tenemos que pensar, si Jesús, siendo Jesús, dijo que Él no había venido para hacer su voluntad, sino la del Padre, usted y yo tenemos que pensar muy seriamente en lo que estamos haciendo. Porque no está hablando cualquiera, está hablando Jesús. Y Jesús pudo haber dicho en este texto, pudo haber dicho perfectamente, pudo haber dicho, vamos a cambiar un poco, en versículo 38, dice, yo he descendido para hacer mi voluntad, porque mi voluntad y la del Padre son una misma cosa. ¿Verdad que sí? Pudo haber dicho eso, ¿verdad que sí? Pero no lo dijo así. ¿Sabe por qué no lo dijo así? No lo dijo así, no porque la voluntad de Él y la voluntad del Padre no sean una misma cosa. Obviamente que sí. La voluntad de Cristo, la voluntad del Padre, la voluntad del Espíritu Santo es una sola cosa, una sola voluntad. Pero es que Él quería enseñarnos que si Él, siendo Él, se sujetó a la voluntad de Dios, ¿cuánto más usted, criatura de Dios? ¿Cuánto más usted? Jesús tenía poderes que usted y yo no tenemos, hermano. Jesús podía caminar sobre el agua. Jesús podía multiplicar panes y peces. Jesús podía sanar enfermos. Jesús podía resucitar muertos. Jesús hacía muchas cosas que usted y yo, hermanito, ni soñamos en poder hacer. Y con todo ese poder y con todo ese bagaje de ser Dios, porque Cristo es Dios encarnado en un hombre, con todo eso Él dice, yo no vine para hacer mi voluntad, sino la del Padre, el que me envió. ¿Cómo es que nosotros a veces nos atrevemos a hacer nuestra voluntad? Bueno, hay gente que hace lo que le da la gana. ¿Está conmigo? Amén. Están como asustados. Hay gente que hace exactamente lo que le da la gana. Si siente el deseo de hacer algo, simplemente lo hace. Ni siquiera le pregunta a Dios, Señor, ¿esto te agrada? Y no estoy hablando solamente de cosas malas. A veces estoy hablando también de hacer cosas buenas. Yo les voy a decir algo. A veces, tratando de encontrar uno la voluntad de Dios para la iglesia, tratando de agradar a Dios, tratando de establecer el rumbo que supuestamente debe llevar la iglesia. Oye, hermano, más de un pastor hace lo que le da la gana. Y yo me sumo entre ellos, no crea que no. Porque a veces, en vez de preguntarle al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Y por cierto, que ya la voluntad está expresada, está escrita. En vez de preguntar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Revélame ahí en tu palabra. Ah, no, empezamos a inventar. Y tenemos unas ideotas, ¿verdad?
Tenemos unos grandes idiotas. Que yo a veces me pongo a pensar y a decirle, Señor, gracias por tu gran misericordia. Porque no viste la estupidez que estábamos haciendo. Porque a veces hacemos estupideces en la vida personal y a veces también en la vida como iglesia. ¿No es cierto, hermanos? Pero Jesús dice, yo he descendido para otra cosa. Por cierto, qué interesante que dice, yo descendí del cielo. ¿Sabe que en alguna manera nosotros nos parecemos a Jesús en eso? Porque también usted descendió del cielo, mi hermano. ¿A de veras, pastor? Sí. Yo quiero que vayamos un momento del libro de Eclesiastés, en el Antiguo Testamento, antes del Cantar de los Cantares. Ahí está el libro de Eclesiastés. Y dice en el versículo, y vamos a leerlo todo, el capítulo 12, unos cuantos versículos, digo todo no, sino digo a partir del versículo primero, ya que estamos aquí, pues vamos a leerlo. Dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. ¿Cuántos jóvenes hay esta mañana aquí con nosotros? Amén, levanten la mano. Dígame amén si está joven. Amén. Qué mal nos hizo eso, ¿verdad? En los días de tu juventud, yo todavía me considero joven, aunque el viernes cumplo 60. No es por nada, solamente lo estoy diciendo. Cualquier regalo, cualquier cosa, ahí usted verá, pero acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, las nubes en los ojos, ¿verdad? Como aquel que tenía ojos de cielo, ¿verdad? Porque en uno tenía una nube y el otro le relampagueaba. Se cierran los ojos cuando temblarán los guardas de la casa. ¿Quiénes son los guardas de la casa? Los brazos son los guardas de la casa. Temblarán. ¿Han visto, verdad? A cierta edad que empieza. Sí, bueno, no, y no lo estoy diciendo haciendo con burla, es así. Temblar es normal, ya. Además dice, dice, cuando temblará el guarda de la casa y se encorvarán los hombres fuertes, los que eran así fuertes. ¿Cierto o no? Dice Dios, antes de eso, búsqueme, antes de eso. Pero eso no es el mensaje, hermano, no se me emocione mucho, el mensaje es otro. Y luego dice, ¿verdad? Y se encorvarán los fuertes, hombres fuertes, y cesarán las muelas, porque han disminuido, esmuletado queda uno, ¿verdad? Y cesarán las muelas y se oscurecerán los que miran por las ventanas. Ya miren, 4x4, porque si no, si me los quito, creo que estoy solo en la iglesia, ¿verdad? Y luego sigue, y las puertas de afuera se cerrarán. Las puertas de afuera son las orejas, son los oídos. Entonces ya le tienen que hablar a uno, ¡ey! Y uno, ¿qué? ¿Verdad? Entonces tiene que hablarle gritado, se cerrará. Antes de eso, dice Dios, búsqueme, antes de eso, adore a Dios. Por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave, en las madrugadas se levanta, ¿verdad? Y todas las hijas del canto serán abatidas, cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Y aquí está, ya llegamos al versículo 7, que era el que quería. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu que dice, vuelva a Dios que lo dio. Ve, usted también descendió del cielo. ¿Por qué? Porque su espíritu un día estaba ¿dónde? Estaba en el cielo, con Dios. Y cuando usted nació,
Por eso es que Dios ama a las criaturas. No ama a lo que hacen las criaturas, pero ama a sus criaturas porque Él las hizo. Un día, aquel día en el que usted nació, Dios envió espíritu a su vida. El espíritu suyo descendió del cielo a la tierra. Dios lo dio y ese espíritu vino a la tierra. Exactamente con la misma comisión, exactamente con el mismo encargo que Jesucristo vino a la tierra. ¿Para qué? No para hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. ¿Me está copiando, hermano? He descendido del cielo no para hacer mi voluntad. Y usted y yo sabemos muy bien lo que es su voluntad, porque usted frecuentemente hace lo que quiere. Y no hay nadie que le diga nada. Hay rebeldía en nuestros corazones. Yo no sé por qué somos tan rebeldes, hermano. Ustedes, bueno, yo, tal vez sea yo, ¿verdad? Pero somos rebeldes, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces usted sabe que Dios quiere algo y usted dice no? Somos rebeldes. Una vez Dios le dijo a un profeta, levántate y ve a Nínive, que es ciudad. Profeta de Dios. ¿Y qué hizo el profeta? ¿A dónde? A Nínive. ¿Sabe cuándo? Voy para España. Y se fue para el otro lado, para Tarsis, al otro lado. Porque nos encanta hacer lo que nos gusta, porque nos encanta hacer lo que nos da la gana, porque no nos gusta que nadie nos diga nada. Somos rebeldes, hermano. Y cuando Dios nos quiere poner en cintura, entonces sentimos que la cosa no anda bien. Pero Jesús dice, yo he venido no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Por qué será que hay tanto énfasis que Jesús nos dice que es mejor hacer la voluntad de Dios? ¿Por qué será eso? Vamos a ir a Romanos capítulo 12, un momentito. Romanos capítulo 12. Claro, aquí está la respuesta. A ver si la encuentran ustedes. Romanos versículo 1, capítulo 12, versículo 1 hasta el versículo 2. Vayan leyendo mientras yo me tomo un poquito de este coso para ir aclarando más la voz. Romanos 12, 1 y 2. No se le olvide, la voluntad de Dios es la que vale, no la suya. No siga cometiendo el mismo error. ¿Qué dice? Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis o no os hagáis a este siglo, a este mundo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si esta mañana yo le pregunto a usted, su vida es así, es agradable y perfecta. Su vida es así, agradable y madura, porque la palabra perfección no significa ausencia de error, significa madurez. Hay cristianos que no maduran, pero ni con carburo, mi hermano. Bueno, los que son del campo entienden el dicho. La voluntad de Dios es la que le conviene a usted, mi hermano. La voluntad de Dios es la que me conviene a mí también. Cuando usted decide hacer la voluntad de Dios, usted se olvida lo demás, se vive feliz, se vive tranquilo. Ya usted no tiene que andar ahí divagando en medio de los fuegos. ¿Qué hago? No, pues usted ya sabe lo que va a hacer. Va a hacer lo que Dios dice, va a hacer lo correcto. ¿No? Muchas veces cuando estamos en la consejería, por ejemplo,
Alguien pregunta, alguien está mal en algo. Estás mal. Estás en adulterio, estás en fornicación, estás en esto, estás en el otro. Hay que arreglar eso. ¿Y qué hago? ¿Cómo que hago? Es que hay que preguntar qué se hace. Haga lo que Dios dice que hay que hacer. Haga la voluntad de Dios. ¿Qué hago? Como que si hubiera opción. Déjenme decirle algo, hermano. Usted y yo no tenemos opción. Es la voluntad de Dios o no hay negocio. Por eso Jesús dice, yo no vine para hacer mi voluntad. Cuando Él perfectamente pudo haberla hecho, porque pudo haber dicho, vine a hacer mi voluntad. Porque mi voluntad y al Padre es la misma cosa. No hizo eso el Señor. Ahora hay dos aspectos de la voluntad de Dios que me encantan en los versículos siguientes. Fíjense, en el versículo 39, Dios nos muestra la voluntad de Dios para Jesús. La voluntad de Dios para Jesús, observe. Porque también cuando Jesús dice que Él se sometió a la voluntad de Dios, Dios le dio un encargo. Versículo 39, dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Esta parte de la voluntad del Padre tiene que ver con Cristo, insisto. Versículo 39, Juan 6, 39. Ya no estamos en Eclesiastés, ni en Romanos. Ahora estoy en Juan capítulo 6, por si se perdió ahí entre una página y otro. Pero en el versículo 39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Ese versículo literalmente me encanta. ¿Por qué? Hermanos, porque dice Jesús que el Padre le dio a él una voluntad. Y dice que la voluntad del Padre, o lo que el Padre le dijo, hijo, sí, Padre, dijo él, ¿verdad? Estoy tratando de recrear el diálogo. Hijo, vas a ir al mundo, ajá, y del mundo yo te voy a dar unos. Te voy a dar unos. Y tú los vas a guardar para que nada se pierda. Amén, hermano. ¿Me está copiando? Entonces Dios del mundo tomó a algunos. ¿Usted está ahí? Ve, hay como 3 que sí, gloria a Dios. Habemos 4, entonces yo también, amén. Entonces Dios nos tomó a algunos que estuvimos dispuestos a creer. Vamos a ver ahorita el versículo siguiente, pero de momento, estémonos ahí. Y yo te los voy a dar, hijo, para que tú los guardes y ninguno se pierda. Los que creen que la salvación se pierde, no han leído este versículo. O lo han leído y no lo han entendido. Pero la salvación es una cosa humana, la salvación es cosa divina. Dios es el que salva y Dios es el que guarda. Por eso Dios le dice a los que yo te voy a dar para que no se pierda nada. Dios le ha dado ese encargo a Cristo. La voluntad de Dios para Jesús es que ninguno de nosotros se pierda. Hace días estaba pensando, me va a pasar eso. Me va a pasar eso. Me va a pasar eso. Ya me pasó. Gracias, Marco. No importa, ríase. Ríase. Tiene todo el derecho a hacerlo. Ah, fue a propósito. Pues algunos estaban durmiendo. Ahora voy a predicar desde aquí. Sí, eso fue, ¿verdad? Está flojo eso. Hay que echarle la culpa a algo. No, es que este está... yo no sé por qué los predicadores tenemos la maña
recostarnos sobre el púlpito, ¿verdad? Que es una mala costumbre, pero bueno, ya ven lo que puede pasar. Decía que Dios le dio a Cristo un encargo de que ninguno se pierda. Así que si usted está en Cristo, usted podría ponerse de pie si está en Cristo. Amén. Podría hacerlo. ¿Está en Cristo? Que no se caiga, por favor. Si usted está en Cristo, este versículo es para usted. Dice que de todo lo que me diere, usted está afirmando esta mañana que usted le fue dado por Dios el Padre a Jesús. Dice, no pierda yo nada. No pierda yo nada. Así que ninguno se perderá. Si Dios se lo ha dado. Sino que lo resucitaré en el día posterior. Pueden sentarse, por favor. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Yo sé lo que están pensando. Porque cada vez que uno lee un versículo como ese, uno piensa. Pero es que hay gente que se queda en el camino. ¿Y qué pasó con Judas? Entonces este versículo, ¿cómo empatamos este versículo con lo que a veces vemos en la vida real? Muy sencillo, mi hermano. Muy sencillo. Hay algunos que son perdidos y permanecerán perdidos. No importa que lleguen a las iglesias. Es más, les voy a decir algo. A las iglesias, a las reuniones de la congregación, ya me da miedo, mami ahí. A las reuniones de las congregaciones siempre acuden 3 clases de personas. Llegan los que son perdidos, llegan los que son convertidos y llegan los que son discípulos. Amén, ¿verdad que sí? Porque hay que decirlo con claridad y muy lamentable. Muchos conversos solamente son conversos, no son discípulos. Y si usted quiere saber lo que es un discípulo, ahora en la tarde usted va a ir a Mateo capítulo 4, versículo 19, y ahí está la definición de discípulo. Y usted compara eso, y usted se dará cuenta si usted es o no es un verdadero discípulo. Puede ser convertido, pero discípulo no. Entonces, mucha gente dice, pero yo fui a la iglesia, pero a mí me bautizaron. Es más, hasta estaba en el ministerio, hasta enseñaba, y esto y que el otro. ¿Sabe? Mucha gente le va a reclamar a Jesús eso mismo. Cuando un día Jesús se va a encontrar con cierta gente, y ellos le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Señor, en tu nombre hicimos milagros. Oiga lo que hicieron, hermano. No fue cualquier cosa lo que hicieron. Echaron fuera demonios. Hicimos muchos milagros. En tu nombre profetizamos o predicamos. Y Jesús se vuelve y les dice, ustedes apártense de mí, porque ustedes no los conozco. Eso debería de poner a temblar a más de uno, ¿no es cierto? ¿Usted sabe lo que es perderse? Vea, hermano, perderse en una silla, bueno, no es justificable, pero está bajable, ¿verdad? Se perdió sentado en una silla, escuchó sermones domingo tras domingo y nunca le dio para entender que solo en Cristo Jesús hay salvación y vida eterna. Perderse en una silla, pues no es muy aceptable, pero bueno, bajable. Pero perderse desde el púlpito no tiene nombre. ¿No es cierto? En tu nombre lo hicimos. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Lo que hoy en día la gente se admira de esas cosas. Y hay congregaciones, ¿verdad?, que solamente se reúnen para ese tipo de espectáculos. Y ya no para ver el poder de Cristo, sino para ver el poder del fulano que está al frente. Nada que ver.
Así que la condición de ser redimido, la condición de haber nacido de nuevo, no depende de si usted hace o no hace. Depende nada más de que usted haya reconocido que usted es un pecador y que necesita a Cristo en su corazón. Que haya pedido a Jesús venir a su vida y que lo haya recibido. Amén. Esa es la única condición. Esa es la condición para que entonces el Padre Celestial le dé a usted el encargo de Jesús. Déjeme decirle que esta mañana usted está al cargo de Jesucristo. Porque dice ahí, y que de todo lo que yo todo lo que me diere, no pierda yo nada. Cristo en este momento nos está guardando a los que estamos en Él. ¿Me está copiando, hermano? Sí, ¿verdad? Y esta es la voluntad del Padre, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esta es la voluntad con respecto a Jesús. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios con respecto al resto de las personas? A la gente. Versículo 40. Por eso Jesús habló también en versículo 40. Dice, y esta es la voluntad del Padre, del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y se aprende la Biblia de memoria y predica y va a la iglesia, ¿qué dice? Todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Esta es la parte de la voluntad que le corresponde a la gente. El versículo 39 es la parte de la voluntad de Dios que le corresponde a Cristo. A Cristo le corresponde guardar a aquellos que Dios le da. Y la parte que le corresponde a la gente es ver al Hijo, creer en Él para que tengan vida eterna y esperar el día final cuando Cristo nos resucitará a su imagen y semejanza. Amén, ¿verdad que sí? Ahora, fíjense lo que dice, versículo 30, en versículo 40, y en el versículo 39 también lo dice, pero en el versículo 40 lo recalca aún más, dice, y yo le resucitaré en el día postrero. Y no dice, y ellos resucitarán en el día postrero, no dice, yo mismo, esa es mi tarea, ese es mi trabajo, le resucitaré en el día postrero. Y mientras tanto, y mientras viene el día postrero, dice la palabra de Dios que ya tenemos vida eterna. Porque todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tiene vida eterna. Ahora, tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que estamos en el año 2014. Amén, ¿verdad que sí? Estamos en el año 2014. Y dice aquí Jesús, dice en el versículo 40, que esa es la voluntad del Padre, que todo aquel que vea al Hijo. Pero pregunta, ya el Hijo se fue, ya Jesús se fue, porque Jesús murió, fue sepultado y resucitó. Estuvo 40 días hablando con sus discípulos, apareciéndoseles a los discípulos, dándoles instrucciones a los discípulos. Y antes del día de Pentecostés, 10 días antes del día de Pentecostés, Él ascendió a los cielos. Y está a la diestra del Padre. Pero el versículo 40 dice que la gente necesita ver al Hijo. La pregunta, ¿cómo va a ser la gente de San José, Costa Rica, en el año 2014 para ver al Hijo? ¿Cómo puede la gente ver a Jesús? ¿Quién se los va a mostrar? Jesús dijo así. Jesús dijo, acuérdense que la misma cosa que era la voluntad para Él, era la voluntad para nosotros. Jesús dijo así, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué tenemos que decir nosotros? El que me ha visto a mí, ha visto a Jesús. Ay, pastor.
Ahí está el problema. Cuando la gente lo ve a usted, ¿qué ve? ¿Qué ve la gente cuando lo ve a usted? ¿Ve a Jesús o ve una pelota de carne molida? ¿Ah? Y eso es muy... Ve, hermanos, esto es muy serio. Les voy a decir por qué. La mayoría de la gente no lee la Biblia. Porque tal vez usted está pensando, pueden ver a Jesús en la Biblia. Mucha gente no lee la Biblia. Es más, hay mucha gente que no cree en la Biblia. ¿Cómo va la gente a ver a Jesús en la Biblia si no cree en la Biblia? Hay gente que son ateos. O que dicen que existe una fuerza ahí o algo. Tal vez creen en algo, pero en la Biblia no creen, porque creen que esto es papel nada más. ¿Cómo entonces usted les va a decir, vea, fulano, es que ahí en Juan 6:40, él le va a decir, es que yo no creo en la Biblia. Pero sigue existiendo la misma orden, para que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. ¿Cómo van a ver al Hijo? Ahora cantábamos en la mañana, ciudadanos del cielo con los pies en el suelo. Me dice la palabra de Dios, somos santos. Porque, ¿cómo es que dice? Vea, hermano, Dios puso el Espíritu Santo en usted para que usted sea como Jesús. ¿Sabe cuál es el problema? Que usted sigue queriendo ser como usted. Con sus orgullos, con sus egoísmos, siendo usted. Y por eso es que este mundo no puede ver a Jesús. Y por eso es que entonces lo que este mundo ve es nada más religión. Y por eso la gente le dice, yo tengo religión. Y la gente cree entonces que de lo que se trata es ir a cierto lugar a que los domingos nos hablen de Dios. Eso es lo que mucha gente cree. Bueno, 2 Corintios, por favor. 2 Corintios, capítulo 5. Y siempre usamos este pasaje mal. Siempre usamos mal. Ahorita les voy a decir por qué. Estamos en el capítulo 5. Versículo 11. Vamos a leerlo desde. Dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto o evidente lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a nosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Cuántos entendieron el versículo? Amén, hermano. ¿Usted lo entendió? ¿Y por qué usted sigue viviendo entonces para usted? Si usted dice que lo entiende. Es lo que uno no logra comprender. ¿Cómo es que sabiendo la voluntad de Dios, no lo hacemos? Porque esta es la voluntad de Dios, hermano. Porque Cristo en la cruz del Calvario murió por vos
derramó sangre para perdonar tus pecados, para darte vida eterna, para que ya no vivas viviendo para vos, sino para Él. Amén, hermano. Por todo murió para que los que viven, y usted vive hoy, vive, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, ¿qué hago, pastor? Entonces, ¿qué hago, pastor? Mañana no voy a trabajar, me voy a predicar por las calles. Gloria a Dios que fuera así, mi hermano. No creo que tengamos tanta dicha. Os dejo todo, me voy a predicar. Si Cristo te está llamando a hacerlo, hágalo. No digo que para todos será el llamamiento. Pero lo que digo es que mañana cuando usted vaya a su trabajo, cuando usted vaya para su oficina, cuando usted vaya al lugar de estudio, cuando usted esté donde esté, mañana usted está ahí en el nombre de Jesucristo. No para usted. Y viera, hermano, que eso le quita tanta presión a la vida. Porque ya usted no vive para usted, sino que vive para Jesús. Y cuando usted vive para Jesús, Jesús se hace cargo de toda situación. ¿Sabe por qué? Porque Él tiene a cargo el que no se pierda nada. ¿Recuerda? Dice, lo que me ha dado el Padre, que no pierda yo nada. Estos son míos. Y Él es celoso. El problema, hermano, que yo encuentro en la gente hoy en día. Cada uno vive para sí. Cada uno vive para hacer lo que quiere, tratando de disfrutar de la vida. Y yo no digo que no disfrutemos de la vida, pero la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero usted ya no debería vivir para sí. Por eso dice el versículo 16, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya lo conocemos así. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y decir que este versículo siempre lo usamos mal, o lo usamos un poco fuera de contexto, porque se lo enseñamos a la gente y le decimos, vea, ya ahora usted es una nueva criatura. Y es cierto, porque ya usted nació de nuevo, pero vea el contexto donde está. Las cosas viejas pasaron, significa que lo que usted antes hacía para usted, ya no lo hace para usted, ahora lo hace para Jesucristo. Las cosas viejas pasaron. Entonces, usted va a trabajar mañana para la gloria de Cristo. Entonces, usted va a ir a estudiar mañana para la gloria de Cristo. Porque las cosas viejas pasaron. Antes usted lo hacía para usted, pero ahora lo hace para Jesucristo. Usted es ama de casa, tiene que limpiar la casa. Ahora ya no lo hace para usted, ahora lo hace para la gloria de Jesucristo. Haga lo que haga, es para Jesús. Porque usted ya no vive para usted, ahora vive para Jesucristo. ¿Está comprendiendo? Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y luego dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y luego dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Entonces, hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? Jesús decía que Él había venido no para hacer su propia voluntad, sino la voluntad del Padre que lo envió.
En el versículo 39 de Juan veíamos la responsabilidad de él, lo que él tenía que hacer y tiene que hacer y está haciendo el día de hoy. Y también en el versículo 40 dice la responsabilidad de la gente de ver a Jesús y creer en él para tener vida eterna y un día ser resucitada. Y ahora vemos nuestra responsabilidad, que ya no vivimos para nosotros mismos. Esa es la voluntad del Padre. Esa es la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y sabemos que lo que Dios nos ordena es que ya no vivamos para nosotros. Una de dos. Si usted todavía está viviendo para usted y si su vida nada más es una serie de momentos en el que usted nada más busca su propio gusto, su propia comodidad, sus propias cositas. Si esa es su vida, una de dos, usted todavía no conoce al Señor. No conoce a Cristo. No importa si ha estado o ha venido a la iglesia o si ha estado en iglesia, lo que sea. Puede ser eso. La segunda cosa es que por su propia incredulidad y por su propia falta de fe, no ha creído lo que Dios quiere que usted haga. Hermano, Dios quiere que usted viva para Él, solo para Él. De Él, por Él y para Él son todas las cosas, dicen Romanos. Y esta es la voluntad del Padre. Y si Jesús dijo que Él había venido y no había hecho su propia voluntad, uno debería de preguntarse, ¿cómo es que yo quiero hacer la propia mía? Creo que no debería de ser. Creo que debemos hacer conciencia, hermanos, y decir esta mañana, Padre, voy a hacer tu voluntad. Pase lo que pase. Y como dijo la reina Esther, y si perezco, que perezca. Es mejor que usted perezca en la voluntad de Dios y no fuera de ella. Padre, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Padre, por lo que nos enseñas. Gracias por tu palabra. Señor, en el poder del Espíritu Santo, clamo esta mañana, suplicando por aquellos que tal vez hoy necesiten pasar de muerte a vida, Señor. Porque estoy seguro, Padre, que muchos aquí no te tienen, Padre, no han pasado, no han dado ese paso. Otros que sí, Señor, están viviendo para sí mismos. Y otros todavía no han entendido lo que es ser discípulos. Por eso, Padre, ruego por cada uno, Señor, en cada etapa, en cada fase donde se encuentre. Para que hoy, Padre, decisiones sean hechas. Y que en todo momento tomemos en cuenta lo que es tu voluntad. Y que para ti sea toda la gloria.